tardes a todos. Gracias, Darwin, muchas gracias por tomarnos la llamada. Hay mucha información respecto a lo que ha sucedido en Jalisco, información, digamos, dispersa, saliendo de muchos de los propios agraviados, de familiares, de amigos, pero apreciamos mucho la labor de concentración de datos que ustedes han realizado. Es una página, la verdad la he revisado, la de ustedes de Zona Docs, con muy buena información, con buen planteamiento periodístico. Y Darwin Franco, ¿cuál es el saldo de lo que pasó en estos días en Guadalajara respecto a estos actos de represión? ¿Cuántos detenidos, cuántos desaparecidos y cuál es la actualización a este momento? Por favor, Darwin. Sí, bueno, hemos vivido días muy complicados aquí en Jalisco. El saldo que se ha dado a conocer a través de un conteo ciudadano independiente, porque las autoridades han sido muy parcas, muy opacas en darnos a conocer exactamente cuántas personas detuvieron, por las razones obvias del abuso de la autoridad y los no registros de todas estas detenciones, pero en este conteo ciudadano por lo menos se habla de 105 detenciones que se realizaron. De estas, solo 34, digamos, son las que se reconocen oficialmente, 28 personas que fueron detenidas en las manifestaciones del 4 de junio y 6 más que se detuvieron el pasado 6 de junio. El resto de las detenciones se hizo de manera arbitraria y en todos casos se ha señalado, o así lo hemos señalado nosotros, son desapariciones forzadas que ocurrieron en la manifestación del 5 de junio, que se realizaría a las afueras de la Fiscalía, pero que alrededor de estas se generó un gran operativo de seguridad donde policías vestidos de civiles estuvieron deteniendo a diestra y siniestra a diversos jóvenes que se dirigían hacia la Fiscalía a esta protesta, no solo por, digamos, lo que había ocurrido con Giovanni López, quien fue víctima de detención arbitraria y ejecución extrajudicial el pasado 4 de mayo a mano de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, que es de lo que ha desatado todo esto. Bueno, ese día se registraron un poco más de 80 desapariciones forzadas. Estos jóvenes fueron golpeados, insultados, amenazados y liberados horas después en zonas periféricas de la ciudad. Y cuando nosotros hicimos ese trabajo de reporteo preguntando de manera exacta cuál había sido el registro de ingresos de la Fiscalía, no existe registro de ingresos porque ellos aseguran que no detuvieron a nadie el día 5 de junio y esta información después fue corroborada con los mismos datos que le dieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde también se asegura que no hubo detenciones. Sin embargo, en varios testimonios que hemos recabado, pues muchos de esos jóvenes fueron golpeados, fueron introducidos a los separos de la Fiscalía en la calle 14, su oficina central, y ahí fueron golpeados con palos, con bats, con diversos instrumentos. Los detuvieron ahí por hora, después los llevaron en camionetas agachados, insultándolos, los dejaron en zonas periféricas bajo la amenaza de que no los querían volver a ver en ninguna otra manifestación. Mucho se ha hablado respecto a los desaparecidos. El propio gobernador Alfaro dijo que se había ido a los domicilios de los propios personas dadas por desaparecidas y que ya todos estaban en sus casas. ¿Ya están todos? ¿No hay ya ningún indicio de desaparición, Darwin Franco? Hasta ahora, en los registros que tienen desde donde Zona Docs también participó en este registro independiente, ya no se tiene ninguna persona que actualmente esté como desaparecida. Todas ya se confirmó que al menos ya regresaron en su casa, y de las que se tiene solamente constancia que siguen detenidas son 6 personas que no han sido liberadas, que es Yair Eduardo Moreno García, Roberto Carlos Ornella Rodríguez, Mario Alberto Rubio Torres, Nicolás Ramos Paulino, Ángel Eliú Sánchez Flores y Jonathan Martín Maldonado Núñez, que son las únicas personas que actualmente están detenidas en la Fiscalía y que se espera que alrededor de las 6 de la tarde se dé a conocer cuáles, si se confirma, digamos, los delitos que se les imputan y saber cuál va a ser su estado procesal. Pero de las personas que se reportaron en su momento como desaparecidas y en las cuales las familias, amigos dieron esta comunicación en redes sociales, hasta ahora ya se tiene confirmado que estas ya regresaron a casa. Lo que sí genera una duda, y también lo han manifestado diversas organizaciones de derechos humanos, es que como la información fue concentrada por Fiscalía, en realidad no se sabe si más allá de las denuncias que obtuvimos por redes sociales, existen otras personas que a lo mejor no lo denunciaron y que pudieran estar en esta condición, pero al menos de las que se reportaron que estuvieron desaparecidas cuando se dirigían a la manifestación del 5 de junio, ya todas afortunadamente aparecieron. Y bueno, esta acción que hizo el propio gobernador de irlos a buscarlos a su casa, también se ha señalado que es revictimizante, ¿no? Porque bueno, tú vienes saliendo de una experiencia terrible de la autoridad y la misma Fiscalía es la que va a preguntar si estás bien. Una de las versiones que se dieron a conocer desde el propio gobierno del estado es que eran
provocadores o agitadores que venían de otros lugares del Estado de México e incluso de Yucatán, perdón, de la Ciudad de México e incluso de Yucatán. El que se haya confirmado en sus domicilios que están en casa quienes se daban por desaparecidos, creo que demuestra que fueron gente local. ¿Ustedes tienen testimonios de que haya habido gente de otras entidades detenidas o desaparecidas? En los registros que se tienen, incluso en el propio registro que hizo la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, no se tiene registro de otras personas. Incluso hay cosas tan absurdas como uno de los chicos que fueron liberados el sábado por la tarde, a él le aseguraban y le decían y lo querían forzar a que manifestara que era de Guerrero, porque simplemente él traía una playera de Acapulco, ¿no? Y por eso querían y ya le manifestaban que él era de fuera, cuando en realidad la mayor parte de los jóvenes pertenecían aquí a municipios aledaños a la zona metropolitana de Guadalajara y no se tiene testimonios. Ahora las autoridades aseguran que estas personas foráneas son al menos algunas de estas 6 que se tienen detenidas, pero en realidad no se ha dado a conocer mayor información, es decir, los dichos de Enrique Alfaro sobre que son provocadores o que se trata de personas que vienen de otros lados a generar aquí el desmadre, pues en realidad no hay ningún tipo de prueba, la Fiscalía no ha presentado ningún tipo de prueba y las personas detenidas, que fue donde salió esta primera versión, que eran provenientes de otros estados, pues fueron liberadas bajo este indulto, digamos, que dio el propio gobernador. Y bueno, ahora la situación también es un poco tensa porque a partir de esta liberación se dio también la detención de 2 policías a los cuales se les achaca toda la responsabilidad de estos operativos, cuando también las propias familias de los policías pues señalan que están siendo juzgados de manera indebida. Es larga la historia de abusos policíacos en Jalisco, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, y creo que particularmente contra jóvenes cuyo aspecto, tatuajes, mochila, hace a que haya constantes acciones policíacas contra ellos. Pero te pregunto, Darwin Franco, periodista y coordinador de Zona Docs, lo que se vivió este viernes con policías de civil, combates de béisbol, en vehículos sin placas, llevando a las personas, incluso algunas camionetas pasteleras o de restaurantes utilizadas para movilizarlos. ¿Es algo cotidiano o esta vez se vivió un nivel más alto de fórmulas de represión en Guadalajara? Yo hablaría que esta vez se utilizaron, digamos, estrategias no vistas, como este camuflaje en vehículos oficiales, pero lo cierto es que en el estado de Jalisco, a partir de los datos generados periodísticamente y de denuncias de organismos como CEPAT, las detenciones arbitrarias de parte de la policía, principalmente contra jóvenes, ha sido una constante. Muchas de estas incluso se han dado bajo este modus operandi de policías vestidos de civiles que abordan, digamos, camionetas sin placas y que detienen sin más ni más a muchos de los jóvenes, pero lo visto, digamos, de manera particular el pasado 5 de junio sí es inaudito, sobre todo por la manera en cómo se orquestó. Muchos de estos jóvenes incluso hablan que fueron bajados del mismo transporte público que los llevaba a la fiscalía, ¿no? Y hay todo un operativo que por eso me resulta o nos resulta a nosotros en Zona Docs bastante inverosímil, que solo fuera orquestado por 2 policías desobedientes, como lo llamó el propio gobernador o el fiscal. E incluso hay que recordar que estos actos de represión o estos modus operandis, exactamente con policías de civiles que se infiltraban en los actos de las manifestaciones, ya lo habíamos visto también en Jalisco en el 2004, cuando justamente el actual fiscal Gerardo Ortiz era, digamos, procurador de justicia y se generó, digamos, estas manifestaciones, represiones y arrestos, desapariciones y torturas en el marco de la tercera cumbre celebrada en Guadalajara en el año 2004, ¿no? Es decir, hay actores que provienen de esa línea dura, que son los que están actualmente bajo la coordinación de las labores de seguridad en el Estado. Darwin Franco, aprecio mucho la puntualidad de tu información periodística, los datos, lo conciso y los hechos concretos. Te pido tu opinión como ciudadano en esto. Ha dicho el gobernador de Jalisco que se buscaba crear otro Ayotzinapa. Yo creo que un Ayotzinapa se creó desde instancias locales de poder coludidas con el narcotráfico. Eso que dice Alfaro respecto a Ayotzinapa, ¿tiene lógica política o es una involuntaria autoconfesión? Yo creo que
tiene mezclas de ambas circunstancias, ¿no? Lamentablemente el gobernador, en lugar de aceptar, digamos, la responsabilidad que tiene como jefe del Estado, se ha dedicado a trasladar las culpas de las acciones a otras instancias, ¿no? Desde hablar del sótano del poder, desde hablar que se trata de agentes del gobierno federal y nunca asumir la responsabilidad que tiene sobre los hechos. Ahora esta entrevista que se dio con Televisa y que finalmente resultó solo un espacio para que él pudiera autojustificarse, me parece que él está tratando de desviar la atención de algo que es muy grave y que es importante decirlo. Los policías, desobedientes o no a lo que él mencionó, cometieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y golpes hacia los detenidos. Eso es muy grave. Y más allá, digamos, de que él diga que se creó intentar un nuevo Ayotzinapa, sobre lo cual tampoco ofrece ningún tipo de pruebas que confirmen su dicho, me parece que es tratar de desviar la atención a un escenario político donde él desea que nada de lo que ha ocurrido le afecte en sus aspiraciones que tiene a ser, digamos, un presidenciable, o lo que él ha manifestado en otras ocasiones, al que se le considere a él como la única esperanza del país. Bueno, pues Darwin Franco, de verdad que apreciamos los datos, la precisión, la información, y estaremos atentos a lo que siga sucediendo en Jalisco. Gracias, Darwin Franco. Al contrario, muchas gracias a usted. Muchas gracias.